se puede ver. Ok, bien, continuamos entonces. Precisamente vamos a repasar con esto que dice resumen de densidad de corriente en el diodo. Hasta aquí hemos tratado el tema de la densidad de corriente. ¿No ven? La densidad se refiere a la cantidad de energía eléctrica que circula a través de un conductor o en este caso de un dispositivo de estado sólido. Luego esa densidad de corriente lo vamos a afectar por la superficie transversal, es decir, el área, y lo vamos a transformar en la corriente eléctrica. Ya no vamos a hablar de densidad. Ok, entonces en la densidad de corriente en el diodo hemos hablado de dos corrientes fundamentalmente, de las corrientes de conducción y de las corrientes de difusión. Las de conducción dependen del gradiente de potencial eléctrico aplicado. Y las de difusión dependen del gradiente de concentración de portadores. Son dos dependencias bien diferentes. En el diodo, prácticamente la densidad de corriente de conducción tiende a un valor de 0, porque en una zona muy reducida existe campo eléctrico. En cambio, la mayor conducción eléctrica se debe a la difusión de portadores. Esta diferencia tenemos que mantenerla, tenemos que mostrarla permanentemente. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la electrónica es la ciencia del movimiento controlado de partículas cargadas en el sólido. Y las partículas cargadas en el sólido dan lugar a la corriente. Y encima hemos dicho ciencia del movimiento controlado. Entonces, lo que nosotros vamos a controlar para las aplicaciones de este componente van a ser las corrientes de difusión, porque las corrientes de conducción tienden a valor 0. Entonces, este detalle, o esta, no sé si definiciones o como quieran ustedes llamar, reglas, teoremas, lo tienes que tener en la mente, porque tú estás aprendiendo estos temas. Ok. Mostremos entonces las ecuaciones para manera de repaso. Densidad de corriente de conducción, ¿no ve? Y aquí está aclarando bien clarito, en la zona de transición. Es el lugar de unión entre el material del tipo N y del material tipo P. Zona muy reducida dentro del dispositivo llamado diodo. Estaba definido así como gradiente de potencial eléctrico. ¿No ve? Y en los semiconductores se debe al movimiento de electrones y de huecos. O sea, portadores mayoritarios y portadores minoritarios que se encuentran por encima de la barrera de energía potencial. A eso tenemos que tomar en cuenta. Pero eso tiende a un valor muy reducido. La corriente de conducción tiende a 0. Ok. También habíamos dicho, esta es la ley de Ohm en dimensiones microscópicas. Claro que no es diferente a nuestra ley de Ohm. ¿No ve? Ok. Entonces, esas son las corrientes de conducción. La densidad de corriente de difusión es el otro componente, y eso está en el cuerpo del semiconductor. Para esto, yo me imagino, en tu mente ya saltó esa tarjetita que dice diagrama de bandas de un diodo, que ya lo hemos dibujado, pero lo vamos a repasar, obviamente. Entonces, las corrientes de difusión siguen esta ley. Este es el gradiente de concentración de portadores. Esta es la constante de difusión. Escrito en detalle es para electrones Q por D sub N, gradiente de concentración de electrones, J sub P es Q por D sub P, gradiente de concentración de huecos.
En este gradiente, en estos gradientes, está la diferencia pues, de la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios. Ok. Entonces, esta es la densidad de corriente. Aquí está la concentración de portadores mayoritarios y las minoritarias. ¿No ve? Para cada semiconductor. Esto es para los huecos y ahí está la suma entre la densidad de corriente de difusión. En este caso ya lo hemos diferenciado para polarización directa. ¿Y cuál ha sido nuestra diferencia? Que este exponencial para la polarización directa es positiva. Y este valor, este corchete, está compuesto por unos componentes, en especial característicos por la concentración minoritaria de los portadores en el semiconductor tipo P y por la concentración minoritaria de los portadores en el semiconductor tipo N. Entonces, a este corchete se ha venido a llamar corriente inversa de saturación. De este factor, el fabricante de este componente no los tiene que informar en su hoja técnica. Este es un valor característico con el que nosotros nos vamos a manejar. Claro, por ahora decimos, y tiene varios problemitas, que si los sabemos controlar, no vamos a tener problemas. Pero si no lo entendemos, olvídense. Ahora, la dependencia de la corriente con la tensión, en este caso de la densidad de corriente con la tensión, no es una dependencia lineal. No es esta dependencia, esto es lineal. ¿No ve? Aquí está la tensión en el campo eléctrico. Entonces aquí hay la dependencia lineal. Aquí hay la dependencia exponencial. Por eso se dice que los diodos no son lineales, los diodos son alineales. Ok. Entonces, una vez que hemos visto esa densidad de corriente, le hemos afectado por la sección transversal a esa corriente, a esa densidad de corriente, y nos hemos encontrado con las corrientes. Okay. Entonces, de la misma manera que hemos ido desarrollando las corrientes de electrones y las corrientes de huecos. ¿No ve? Pues eso es la diferencia. Concentración de portadores mayoritarios menos concentración de portadores minoritarios para el N. ¿No ve? En este caso es los mayoritarios en el N y los minoritarios en el P. Lo mismo hacemos para los huecos. Okay. Exactamente las mismas ecuaciones que hemos ido mostrando en la anterior filmina. Y aquí estamos haciendo como que la corriente del diodo va a estar formado por la suma de esas corrientes. O sea, hacemos la misma, estos valores estamos sumando. Corrientes en el diodo. Y aquí ya lo estamos, no separando, pero lo estamos agrupando. Esta es la corriente debida a los portadores mayoritarios en el semiconductor del tipo N y en el semiconductor del tipo P. Esta es la corriente debido al movimiento de los portadores minoritarios en el semiconductor del tipo P y en el semiconductor del tipo N. Y tú automáticamente ya sabes de quién está compuesto. Habíamos hecho notar un pequeño mnemónico por la forma de utilizar iguales letras o letras combinadas. Solo recuerda aquello. Es una buena manera de acordarnos para explicar las cosas. Ok. Ahora, cuando el diodo está en equilibrio, cuando al diodo no se ha fabricado y no le aplicamos ningún potencial externo, el diodo tiene que estar en equilibrio. Si está en equilibrio, la corriente neta a través de él tiene que ser cero. ¿Cuál corriente neta? Esta corriente. Si polarizamos en forma directa, la corriente va a ser diferente de cero. Si polarizamos en forma inversa, también la corriente va a ser diferente de cero.
pero la corriente en polarización directa es mucho mayor que la corriente en polarización inversa. Este es un componente que sabe distinguir en qué sentido hemos polarizado. Las definiciones de la polarización también lo tienen ustedes en la mesa. Además, les hemos recomendado. Repasen este fin de semana, dijimos, ¿no ven? Y el fin de semana fue largo. Vimos viernes. No tuviste que ir a desfilar ni nada por el estilo, porque no se puede en estas pandemias, ¿no ve? No podías salir. Bueno, salir sí podías. Pero yo creo que como buen boliviano y responsable de tus obligaciones, tu obligación era estudiar. Me imagino que eso es lo que has hecho. No todo el día, no necesitas esclavizarte. Una horita el viernes, una horita el sábado, una horita el domingo, era más que suficiente para repasar y para tenerlo ahora fresco. Y otra horita dedicado a tu materia de redes, porque tenías que repasar tus teoremas, no te olvides. Ok, listo. Dicho eso, entonces aquí en equilibrio, la corriente neta, fíjate, está formado por el movimiento de portadores mayoritarios, por el movimiento de portadores minoritarios. Ahora, el único concepto que tienes que agregar aquí es que se encuentran sobre la barrera de energía potencial. Lo mismo era para las densidades. Y eso toma el valor de 0 en equilibrio. Ok. Es decir, que en equilibrio y en ausencia de polarización, tensión externa aplicada al diodo, la corriente a través del diodo es nula. Este paréntesis, tensión externa aplicada al diodo, se está refiriendo al tipo de polarización. Ya lo vamos a repasar, pero tú ya lo sabes, porque ya lo hemos mencionado antes. Ok. Entonces, en los diodos de unión, yo tengo corrientes de electrones. Esta aclaración es importante. Por encima de la barrera, estas concentraciones que se mueven a través de la juntura son todos aquellos que están por encima de la barrera de energía potencial. Y si no recuerdas qué era la barrera de energía potencial, era la diferencia en las bandas de conducción o en las bandas de valencia en que se había transformado la diferencia de la posición de los niveles de Fermi del material tipo P con respecto al material tipo N. Esa definición tienes que tenerlo claro. Ok, listo. Y esto es exactamente lo mismo, pero para los huecos. ¿No ve? Los huecos. Aquí dice, corriente de electrones por encima de la barrera, corriente de huecos por encima de la barrera. Ok. Entonces, esta definición también lo hemos hecho. Lo vamos a repetir. Y antes de repetirlo, yo te lo voy a decir, ¿a qué hemos definido como corriente positiva? Aquella corriente que coincide con la dirección y sentido de desplazamiento de las partículas cargadas positivamente. ¿Y quiénes son esas partículas? Los huecos. O tiene la dirección y sentido contrario al de las partículas cargadas negativamente. ¿Y quiénes son esos? Los electrones. Esa definición lo tengo que tener bien clarito en la cabeza. Ok. Y aquí te estás diciendo, se define el sentido positivo de la corriente cuando ésta coincide con la dirección y sentido de desplazamiento de los huecos, partículas cargadas positivamente. O esta otra definición, dice, se define el sentido positivo de la corriente cuando tiene la dirección y sentido opuesto al desplazamiento de los electrones. Esto lo tienes que claramente diferenciar. Y con esto te has olvidado cómo era lo de las manecillas, cómo era lo del tiro. Ninguna de esas convenciones ya tienes que procurar usar. Cada vez que van avances más en las diferentes materias de la carrera en la que te estás formando, tienes que adquirir la verborragia
con lo que uno se va comunicando con alguien equivalente a tu formación. Ya no vas a tener que decir, se define el sentido positivo de la corriente, ¿cómo era? Era un movimiento que le ha estido. Eso ya no me va a servir. Por favor, hay que ir cambiando la verborragia. Ok. Y todo esto que vemos, incluidas las anteriores filminas, todo está resumido en esta gráfica. Y en esta gráfica es bien sencillito darte cuenta cómo lo tienes que entender. Mira, aquí tengo el semiconductor tipo P, aquí tengo el semiconductor tipo N. Y hemos formado la unión, este es el diodo, ¿no ve? Y en la zona media se forma la zona de transición. En esta zona, en esta pequeñísima zona de transición hay campo eléctrico. Como es tan reducida esta zona, ¿no ve? Las corrientes de conducción tienden a cero, hemos dicho. En cambio, son bastante grandes. Cuando hablamos de grandes, nosotros, si yo les digo las dimensiones, dicen, no, pero eso es pequeñísimo. Claro, pero frente a esto es mucho más grande el cuerpo mismo del semiconductor que hace como P y que hace como N. A eso nos referimos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces me dice, en el cuerpo mismo del semiconductor se dan corrientes de difusión debidos al gradiente de concentración de portadores. Ahora, ¿te fijas? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, este es el material P. Para el material P, ¿no ve? Existen electrones, pero los electrones, ¿cómo se llaman en el material P? Portadores minoritarios. ¿Cómo los representábamos? Como N de P. Es este, ¿no ve? Y están moviéndose electrones del P hacia el N, porque la concentración de portadores minoritarios siempre estaban por encima de la barrera. ¿Así era, no ve? Sí. Entonces, ¿cómo dice esta definición? Si los electrones están yendo en este sentido, ¿no ve? Si los electrones están yendo en este sentido, así como está marcado esta línea de puntos o de segmentos, la corriente eléctrica positiva, ¿qué dirección va a tener? Opuesta a ella. ¿Por qué es lo que dice esto? Tiene la dirección y sentido opuesto al desplazamiento de los electrones. Entonces, esta va a ser la corriente eléctrica. Entonces, a esto estamos llamando INDP, debido a esta concentración. Hasta ahí. No tengo dudas, no tienes dudas. Este es el semiconductor del tipo N. Parte de la concentración de portadores mayoritarios estaba encima de la barrera de energía potencial, ¿no ve? Sí. Entonces, esos electrones se están desplazando en esta dirección. ¿Qué sentido va a tener la corriente? Opuesta a él, como dice esta definición. Entonces, la corriente de electrones, ¿a qué se va a deber? A esta suma. Esto más esto. Claro, cuando yo digo de suma, esta es suma vectorial, pues. ¿No ve? Vectores tú sabes manejar, pero a mí me han dicho que excelentemente. Ahí tengo mi colega, el ingeniero Delgadillo, me ha dicho, no sabes cómo están viniendo los muchachos en electrónica. Oh, son unos samuráis manejando vectores, me han dicho. Así que a eso estamos echando mano. No te olvides, habrás repasado eso también. Ok. Entonces, es esa suma. Si esta cantidad, claro, aquí en la gráfica no son igualitos, pero si esta cantidad, esta corriente, es igual a esta corriente, la corriente neta es cero. Ya fíjate, está diferente. Esto. Van a tender, perdón, este es el resumen ya